Dios los bendiga, hermanos. Les saludo en la paz del Señor. Nuevamente estamos, por la gracia y la misericordia de Dios, con vida, y agradecer siempre al Creador porque aún nos da salud. Amén. A pesar de esta situación tan difícil que estamos pasando en todo el mundo, el Señor protege a su iglesia, protege en su voluntad cuidarnos. Amén. Y hay que estar bien agradecidos con Él. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Vamos a pedir que el Señor en esta mañana nos enseñe a través de su Espíritu. Podamos tener la capacidad de comprender, retener y poner en práctica. Porque todo lo que escuchamos no es para de adorno, tenerlo botado ahí, hermanos. La enseñanza es para practicar. ¿Sí? Padre, te damos gracias porque nuevamente en este día estamos delante de ti. Te pedimos, Señor, que reveles. Te pedimos, Señor, que nos des a conocer, que nuestro oído pueda, Señor, oír y nuestro corazón retener estas palabras. Y, Señor, ponerlo en práctica. Porque tu palabra dice que tus mandamientos, Señor, son para obedecerlo y ponerlo por obra. Porque solamente haciendo esto, Señor, estaremos practicando el amor tuyo para con nosotros, Señor. Guíanos en esta enseñanza, Señor, la vigilia de oración. Ayúdanos a entender y a comprender lo que tú nos quieres decir por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a entender esta porción de tu palabra. Que cada palabra, Señor, que se enseñe, quede plasmada, Señor. Que quede grabada en nuestro corazón. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu Espíritu Santo pueda tocar los corazones, Señor, de los que nos ven a través de las redes sociales. Toca sus corazones, que esta enseñanza, Señor, cambie el rumbo de su vida, Padre, el destino de sus vidas, Padre, porque nuestro Dios es grande, grande en extremo. Gracias, Padre, por tu misericordia en este día. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a ver el punto 6. Cómo interpretar los sueños y las visiones de Dios. Amén. Eso vamos a tomar. Es un tema muy extenso, pero lo he tratado de resumir en lo más que pueda, hermanos. Amén. Hoy vamos a aprender acerca de esto que, sinceramente, hermanos, es algo que se está viviendo ya en estos días finales. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios habla a través de sueños y visiones. Cuando habla, estamos hablando del lenguaje. Es una manera de comunicarnos lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Un lenguaje espiritual. Los sueños y las visiones. ¿Dónde nos dice esto, hermanos? Nos dice en el libro de Job, capítulo 33, verso 14 y verso 16. Amén. Lo primero, siempre es bueno saber si lo que estamos escuchando está dentro de la palabra. Amén. Sin embargo, dice en el verso 14, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Amén. En esta porción de la palabra, la Biblia habla en una o en dos maneras, o sea, por sueños, o a la vez, o por visiones, o a su vez por las dos veces. Pero sabemos nosotros por la palabra de Dios que el Señor habla de diferentes formas. Una puede ser por sueños, amén.
otra puede ser por visiones, otra, ¿por qué puede ser, hermanos? ¿Por qué Dios nos puede hablar? ¿Por qué otro medio? ¿Por otro lenguaje? A ver, díganme. ¿Cómo Dios te habla a tu corazón, man? ¿Cómo Dios puede hablarte a ti? Aparte de los sueños y de las visiones. ¿Qué estás agarrando ahorita en tus manos? ¿Qué tienes cuando anotas? ¿De dónde anotas? La palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Otro lenguaje del Señor de cómo comunicarnos. Jesús dijo, escudriñen las escrituras, amén, porque en ellas está la vida. ¿La vida qué? ¿Temporal? ¿En este mundo? No, la vida eterna. Muchos piensan que la vida eterna empieza cuando uno muere en Cristo. No, no. La vida empieza cuando conoces a Jesús. ¿Y cómo lo conoces? Por medio de la oración. Por medio de la palabra. Por medio del ayuno. Porque aprendes a ser sensible al Espíritu Santo. Amén. Por medio de eso. ¿De qué manera también nos habla Dios? A nuestro corazón. Dios puede hablarnos por medio de una persona, por el pastor, nos puede hablar el Señor. Nos puede hablar por medio de un amigo. Dios puede usar ese medio. Dios inclusive dice, si ustedes no van a clamar, voy a hacer que las piedras clamen. Amén. Dios utiliza diferentes formas de hablar. Puede hablarte por profecía, puede hablarte por palabra de ciencia. Dios utiliza medios. Pero aquí en esta porción nos habla de dos maneras, de una o en dos maneras. Si no te habla por sueños, te habla por visiones. Amén. Pero el hombre a veces no entiende. ¿Por qué no entendemos cuando nos soñamos? Hermanos, a ver, díganme, cuando alguna vez te sueñas, cuando ves visiones, cuando oras, si has visto visiones, ¿por qué se queda ahí nomás? Ay, me acuerdo de ese sueño, pero no entiendo. ¿Alguna vez han dicho eso? Y se ha quedado ahí nomás. Pero dice la Biblia, no entiendo. Vamos a ir descubriendo a través de la palabra por qué no entendemos. Por sueño, escuchen bien, en visión nocturna. Cuando habla en visión de nocturno, sueño está hablando cuando estamos durmiendo, estamos reposando. Amén. A su nombre, a su gloria. Dice la palabra de Dios, en visión nocturna. ¿Cuándo se da esta visión nocturna? Cuando estamos en oración. ¿Amén? Cuando estamos tal vez en la madrugada, estamos a punto de dormir. Empezamos a orar, cerramos nuestros ojos y en un momento determinado, en un momento de éxtasis, empiezas a ver una visión. Amén. Eso puede ser con los ojos cerrados o tal vez como los profetas. Dice la palabra de Dios que cuando ellos estaban caminando, ahí se apareció una visión con los ojos abiertos. Amén. Eso lo vamos a ver también con ojos cerrados, con ojos abiertos. Dice, cuando el sueño cae sobre los hombres, escuchen bien, cuando se adormecen sobre el lecho. ¿Alguna vez ustedes cuando estaban bien cansados, agotados, se han empezado a dormir y ahí han tenido sueños? Ahí Dios les ha revelado algo, les ha dicho algo. Amén. A su nombre. Entonces dice, revela, da a conocer, se manifiesta al oído de los hombres. ¿Y qué dice la palabra? Les señala su consejo. Te aconseja Dios a través de los sueños. ¿Amén? Cuando estás a punto de dormirte, cuando estás cansado, ahí Dios te aconseja. Dios declara sabiduría en los sueños. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, Salmo 19, verso 2. Un día emite palabra a otro día
y una noche a otra noche declara sabiduría. A través de los sueños el Señor nos declara sabiduría, nos avisa, nos dice que esto es bueno, que esto es malo. Amén. Los sueños y visiones causan miedo y terror. Amén. Algunas veces, algunas visiones que ustedes han soñado, ¿les ha causado miedo, terror? Sí. Amén. Dice la palabra, me asustas con sueños y me aterras con visiones. Eso va a ser a un principio tal vez, o tal vez por miedo o temor. Pero dice la palabra que los profetas de Dios, como Daniel 8, verso 27, dice, y yo Daniel quedé quebrantado. Él había visto una visión y estuve enfermo inclusive algunos días, dice, y cuando convalecí, escuchen bien, había sido tanto el impacto que el profeta Daniel había sufrido por haber visto esa visión. Dice, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado. ¿Qué es espanto, hermanos? ¿Qué es espanto? Es un susto grande. Amén. A causa de la visión. Y además dice la palabra que no entendía. Sabemos muy bien que el profeta Daniel vio visiones algunas que no se entendía. ¿Por qué creen que no lo entendía? Porque no era su tiempo. Él ya lo había profetizado, ya lo había visto para estos días. Dice bien claro la Biblia que en los últimos días la ciencia aumentaría y que las palabras del libro de Daniel y Apocalipsis iban a ser reveladas. Y eso es lo que hoy está pasando, hermanos. ¿Amén? La palabra está cobrando vida. La palabra está alumbrando el entendimiento de todo aquel que se humilla ante Dios. Amén. Nada queda encubierto, dice la palabra. José, escuchen bien, un ejemplo de la palabra del Señor, era un entendido o intérprete de sueños. Amén. ¿Dónde nos dice eso? En Génesis 41, 15 al 16. El faraón reconoce la sabiduría que José tenía para interpretar. Miren lo que dice. Génesis capítulo 41, verso 15 dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. ¿Qué es lo que hacía José? Escuchaba el sueño y lo interpretaba. Amén. Pero ¿por qué razón lo interpretaba? Porque eso es medio difícil. Amén. Ahorita lo vamos a ver. Dice el verso 16, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, escuchen bien, Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. ¿Quién iba a dar la respuesta? Dios. O sea, hay que darle siempre la gloria a Dios. ¿Amén? Si tú vas a ser profesional, amigo que me ves, que me escuches, no es porque tú sabes. Muchos dicen, por mi conocimiento, por mi sacrificio. Puede ser. Pero al final de cuentas, ¿quién es el dueño de tu vida? Dios. Gracias a Él, tú estás estudiando. Tú eres alguien en la vida. Por su gracia. Porque te ha dado salud. Te ha dado sabiduría para entender. ¿Sí? Así como Dios le ha dado sabiduría a esos tres jóvenes, a sus amigos de Daniel, ¿se acuerdan? Les dio sabiduría y ciencia en todas obras, en todo conocimiento, dice la palabra. Lo vamos a ver eso en el libro de Daniel 1:17. Luego, hermanos. Aquí dice, el faraón, Génesis 41:38, reconoce y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este José,
en quien esté el Espíritu de Dios. Sabemos por la palabra, el Espíritu Santo no se manifestaba a todos, como hoy en día vemos. En esos tiempos solamente los profetas, los reyes, a quienes Dios los ungía, tenían el Espíritu Santo. Y además de eso, a hombres que Dios ha elegido. Y José era un hombre elegido por Dios. Tenía un propósito su vida. ¿Por qué razón José fue puesto en la cárcel? Sufrió mucho. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Alguien me podría decir? ¿Cuál era el propósito de Dios para José? ¿Por qué permitió que José sufriera y fuera puesto en la cárcel allá en Egipto? ¿Cuál era el motivo, hermanos? El motivo principal, según la palabra de Dios nos dice, por la gran hambre que iba a venir a la tierra. Amén. Por medio de José, toda la familia, su familia fue salva. Por eso dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa palabra no solamente se refiere a la salvación, sino también a la gracia y a la misericordia que Dios puede dar. Por vos haber creído en Dios, toda tu familia también puede recibir esa bendición que puede salvar vidas. En este caso, era el alimento que estaba escaseando en Egipto. Amén. Daniel, entendido en sueños y visiones. Ahora sí vamos a ver. ¿Dónde nos dice eso? Daniel 1:17. Escuchen bien. Estamos dando ejemplos de quienes eran conocedores de sueños. Pero Daniel era de dos. Era de sueños y visiones. Dice la palabra. A estos 4 muchachos, se está refiriendo a Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. A ver, ¿quién da conocimiento de la ingeniería, de la arquitectura? Toda ciencia, dice la Biblia. Letras, idiomas. ¿Amén? ¿Quién? Dios. Dios les ha dado ese conocimiento. Amén. Y Daniel tuvo, ¿qué dice? Entendimiento, comprensión. Sabía entender y comprender toda visión y sueños. En este caso eran 2 cosas que tenía entendimiento Daniel. A su nombre. Una de las cosas que Daniel fue descubrir el secreto del sueño del rey Nabucodonosor, lo cual fue revelado a Daniel. A su nombre. José escuchaba el sueño y lo interpretaba simultáneamente. Amén. Pero en este caso, la palabra de Dios nos cuenta que Daniel, el secreto del sueño, lo que no estaba oculto, lo que ni los astrólogos ni los magos podían entender. ¿Qué le decía al rey? Señor, dinos tu sueño y nosotros lo vamos a interpretar. Así querían hacer como José. Amén. Pero sabía el rey que ellos eran unos farsantes, eran unos mentirosos, que iban a inventarle algo para hacerle creer que significaba esto. Por eso sabía el rey cuál era su sueño, pero él no quería decirlo para saber si estos realmente son quienes dicen ser. Entonces, ¿qué dice la palabra? La vida de Daniel y sus amigos corría peligro, porque se había decretado un edicto de que todos los magos, astrólogos, los sabios de Babilonia iban a ser muertos. Amén. Y dice la palabra en Daniel 2:19,
Entonces el secreto de ese sueño le fue revelado a Daniel. ¿En qué dice? En visión de noche. Vamos a ver algún video, hermanos, de Daniel hoy. Pero según tengo entendido, hermanos, sí, Dios revela cuando estamos reposando. Y a veces el Espíritu Santo te dice que no ores. Cuando tú le dices en la noche, antes de acostarte, esta siempre es mi oración de mí, un ejemplo les doy. Espíritu Santo, en tu voluntad, dame fuerzas para levantarme a la hora que tú quieras. Esa es mi oración. ¿Amén? Y cuando el Espíritu Santo escucha esas palabras, te hace levantar, te da fuerzas. Amén. Esa es la manera de comunicarse con Dios. Decirle al Espíritu Santo, ayúdame, quiero orar. Amén. Le fue revelado, dice, y bendijo Daniel al Dios del cielo. Otro varón de Dios, un profeta, Zacarías, entendido en visiones, comprendía las visiones de Dios, lo podía interpretar. Dice la palabra en 2 de Crónicas 26, verso 5. Persistió en buscar a Dios en los días de ¿qué? De Zacarías, entendido en visiones de Dios. Amén. Este hombre, Zacarías, comprendía las visiones de Dios. Solamente era visiones. Eso es lo que entendía. Por eso, a Dios da dones a cada uno, según tu búsqueda, según cuánta entrega haces de tu corazón a Dios, Dios te puede dar. Los dos o uno, dependiendo. Amén. Dependiendo de cómo tu vida espiritual está delante de sus ojos. Amén. Si es que pesa más lo espiritual o más la carne. Amén. Está pesando el Señor lo espiritual y la carne. ¿Qué es lo que domina más en tu ser? ¿Cuántas horas dedicas a Dios? ¿Cuánto en tu vida normal, cotidiana? Dios lo pesa, Dios lo sabe. Y cada uno de ustedes lo sabe. Amén. Dios recomienda a Isaías escribir la visión. Cuando ustedes tengan sueños, escuchen bien, es una recomendación. No solamente yo les digo, sino la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver dos ejemplos. Cuando tengan visiones de Dios, anótenlo. Ahora hoy en día tenemos celulares, ¿sí o no, hermanos? ¿Tienen grabadoras los celulares? Díganme, hermanos. ¿Tienen grabadora? Entonces, cuando sueñen o estén orando, porque Dios les va a dar visiones, grábenlo. He visto esto, y sobre eso orar. Dios te va a dar un entendimiento mejor. Porque aquí dice, en esos tiempos no había tablas para escribir. Por eso Dios le dice en este pasaje bíblico, en Isaías 30, verso 8, le dice a Isaías, le dice, escribe esta visión en una tabla delante de ellos, regístrala en un libro. Debes tener un libro de anote. Amén. Es una recomendación que yo les hago en el amor del Señor, y también la palabra lo dice, hermanos. Cuando tengas visiones o sueños, anótalo, tenlos registrado. Amén. A su nombre, a su gloria, para que quede, dice, hasta el día postrero, hasta el último día de tu vida, eternamente y para siempre, quede grabado. Habacuc 2, versos 2 al 4 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. Para nosotros, decláralo en un libro, en una agenda, para que corra el que leyere en ella. Y aunque la visión tardare un poco de tiempo, dice, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. A veces las visiones y los sueños, hermanos, no se cumplen en ese momento. Tiene que pasar un cierto tiempo para
que se cumpla. Y cuando se cumple, ¿qué pasa con tu entendimiento? Aprendes. Como el apóstol Pedro, ¿se acuerdan? ¿Les hago recordar? Dice en Hechos 10, dice que estaba orando un poco de hambre, dice que estaba Pedro. Empezó a orar en la terraza. Y dice, ve un lienzo que del cielo cae. Amén. Ve animales cuadrúpedos, reptiles de toda especie. Amén. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, mata y come. ¿Qué le dice Pedro? Señor, yo no, mi estómago, yo nunca he comido cosa inmunda. Para los judíos comer chancho no era bueno. Pero el Señor, ¿qué le dice? ¿Qué les responde? No llames inmundo aquello que yo lo he limpiado. ¿Amén? ¿Dice o no dice eso, hermanos? Pero en ese momento no entendía Pedro la visión, hasta que el Espíritu Santo le habla después de ver esa visión. Le dice, Pedro, te buscan ahí abajo, baja, y no dudes de ir con ellos. Llega, le llevan los soldados, él estaba en Jope, va acompañado de esos soldados, y le llevan a la casa de Cornelio. Y Cornelio les relata todo lo que el ángel le... Eso lo vamos a ver ahorita. Y lo van a ver también en un video. Amén. Le cuenta todo eso y empieza a predicar. Y después de que el Espíritu Santo se mueve, los bautiza a todos. Y después son sumergidos en las aguas del bautismo. Pedro comprende la visión. ¿Y qué dice Pedro? Ahora entiendo, Señor, la visión. Ahora entiendo que la salvación no solamente es para los judíos, sino también para los gentiles. Por eso es que los gentiles no son inmundos, también ante Dios son purificados por medio de la sangre de Cristo. Ahora la salvación no es para los judíos solamente, es para todo el mundo. Juan 3:16 lo declara. ¿Amén? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo. ¿Amén? El verso 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Amén? Eso es la verdad, ¿no? Una alma que no es recta, orgulloso se vuelve, jactancioso, arrogante, soberbio, altivo. Mas el justo, ¿qué dice? Por su fe vivirá. Entonces, recomendación: tengan una agenda para sueños y visión, para que cuando vuelva a ocurrir algo, un sueño o visión, como ya tienes agendado, vas a comparar y fácil va a ser interpretar. La profecía de los sueños y visiones para los últimos días. ¿Qué nos dice en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28 al 29? Que ha tenido su cumplimiento en Hechos 2, verso 16 al 18. ¿Qué nos dice Joel, capítulo 2, verso 28 al 29? Y después de esto dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Los hijos, las hijas van a profetizar en los últimos días. Vuestros ancianos soñarán sueños. Gente que esté orando constantemente, Dios lo ve como un anciano, conocedor. No es
un viejito cuando habla anciano. Se está refiriendo a aquel que es una persona madura espiritualmente, conocedor de las cosas de Dios. Jóvenes, ¿qué dice la palabra? Y vuestros jóvenes verán visiones. Los jóvenes verán visiones. Amén. Y también sobre mis siervos, sobre los pastores, sobre los que sirven en la obra, siervas más, derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Esto cuándo se cumplió, hermano? ¿Qué dice ahí en la parte de arriba? Se cumplió el día de Pentecostés. Desde ese día hasta ahora, el Espíritu Santo se sigue derramando. Amén. ¿Los sueños y las visiones han pasado a la historia? No. Es para este tiempo. Estos sueños y visiones solamente eran para algunos hombres de Dios. En el Antiguo Testamento eran pocos los hombres que tenían visiones. Amén. Pero ahora es para todos. ¿Por qué ahora es escaso la visión? ¿Por qué hoy en día los cristianos no se sueñan nada? Porque no hay comunión con Dios. No están orando. Por eso no hay visión. No hay sueño. Porque Dios habla por medio de sueños, visiones. Daniel 12, verso 9 al 10 dice la palabra: respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Las visiones que tuvo Daniel, los sueños, era para estos tiempos. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Estamos en ese proceso, hermanos? Estamos en ese proceso de purificarnos, lavar nuestros vestidos. Cuando dice emblanquecidos, lavar nuestros vestidos, porque de otros no sé cómo estarán, o cómo estarán nuestros vestidos. Estarán tal vez manchados, sucios. Tienen que ser limpios y emblanquecidos, y además de eso, purificados. La Biblia dice que los impíos procederán impíamente, y ninguno de ellos, dice, entenderá. ¿Qué cosas no entenderá? Las visiones, los sueños, las cosas que están escondidas en la palabra de Dios. No van a entender, pero los entendidos, los que están acostumbrados a orar, van a tener visiones y sueños, y van a comprender además de eso. Amén. El libro de Daniel, en su gran mayoría, fue escrito ¿en qué? En visiones. Visiones de Daniel. Solamente el capítulo 2 y el capítulo 4 nos habla del sueño del rey Nabucodonosor, que fue revelado a Daniel. Solo eso. Lo demás, puro visiones. En Números capítulo 16, versos 6 al 8, la Biblia nos dice que las visiones son figuras. Amén. Símbolos que Dios usa para hablarnos. ¿Qué habían sido las visiones, hermanos? Figuras y símbolos que Dios utiliza. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, hermanos, la semilla que se presenta es un símbolo que Dios utiliza. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. La palabra de Dios es un símbolo que equivale a una cosa. El campo, ¿qué se presenta? ¿Qué equivale? Es una figura, es un símbolo que representa ¿qué? El mundo. Las aves
cuando la semilla está en medio del camino, vienen porque está a la superficie, no tiene raíz. ¿Qué hacen esas aves? Se lo comen, ¿sí o no, hermanos? ¿Qué representan esas aves? ¿Equivale a qué? ¿O a quién? ¿Qué equivale? Al diablo. Cuando ustedes vean aves en sus sueños o visiones, representa al diablo. O si no, representa la muerte, porque ¿qué cosa hace la ave? Come y se van, ¿ves? Representa la muerte. Se lo lleva. Vamos a ver eso también en el sueño del copero y del panadero, ¿se acuerdan? Representa. Había unas aves que se lo han comido, dicen, ¿no? Los panos. Eso vamos a ver. ¿Amén? Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, escuchen bien, le apareceré en visión. ¿Qué va a hacer el Señor Jesús? Le va a aparecer en visión. En sueños hablaré con él. Vuelve a recalcar que el Señor sigue hablando en visiones y en sueños. Amén. Y no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Por qué Moisés fue un hombre muy amado por Dios? Dice que Moisés no tenía nada de visiones ni sueños. ¿Por qué? Porque Dios le hablaba cara a cara. ¿Sí o no? Y aquí explica en el verso 8: cara a cara hablaré con él, y claramente, nada de figuras, sombras y sueños, para que esté adivinando, esté queriendo saber. No, porque él era fiel, dice, y no por figuras. Ahí está. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Porque era fiel a Dios. Era el hombre más manso de la tierra. Era un imitador del Señor Jesús. ¿Qué dice el Señor Jesús en Mateo 11, verso 28, 29 creo? Dice: aprenden de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo era Moisés? Manso y humilde de corazón. Por eso Dios le hablaba cara a cara. A ese nivel tenemos que llegar. ¿Por qué esas son, hermanos, el cristiano de hoy comparado con el cristiano de hace tiempo? De hace unos 100, 200 años hablaremos. ¿Por qué el cristiano de hoy no es tan consagrado como lo que fue antes? Hay diversos factores que han afectado en este tiempo. Uno de esos es la maldad. El amor se ha enfriado. Y eso hace que muchos estén tambaleando, estén divagando, inconstantes, de doble ánimo. La Biblia dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. ¿Cómo se aprende a interpretar los sueños y las visiones de Dios? Número 1, por conocer la palabra de Dios, las escrituras. Segunda de Timoteo 3:16, de memoria debemos saber, porque toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir o convencer, es lo mismo. ¿Qué más? Para corregir, para instruir en justicia. Para eso es las escrituras. El primer filtro para aprender todo, cualquier cosa espiritual que Dios nos quiere enseñar, es la palabra de
y tiene que estar escrito en la palabra de Dios. Todo lo que estamos estudiando los días miércoles, hermanos, la profecía está en la palabra de Dios. La palabra canta la palabra. Para poder entender acerca de los sueños y visiones, les recomiendo, hermanos, si quieren aprender de sueños, desde Génesis hasta Apocalipsis, leer toda la Biblia. Y cuando vean la parte de sueños, anótense. Sueños, tal texto, ¿qué significa? Ahí vas a ir conociendo. Terminas de los sueños, nuevamente empiezas a leer de Génesis a Apocalipsis, todo referido a las visiones. Visión, a ver. Te detienes cuando es visión. Así te. ¿Amén? Para entender, para saber, a ver, para comprender qué es lo que vieron los hombres de Dios, qué significaba de esas cosas. Cuando tú te sueñes, comparas con la palabra de Dios y vas a poder interpretarlo de esa manera. Amén. A su nombre. Entonces, recomendación número 1 para ustedes: leer de Génesis y Apocalipsis para aprender de sueños y visiones. Primeramente de sueños, luego de visiones. Pero hermano, es muy largo, tienes que hacerlo, hermano. Amén. A su nombre. Gloria. Tienen que hacerlo. Yo puedo entender de un hermano que está un año en el camino del Señor. Yo sé que muchos de ustedes trabajan, se entiende, pero para Dios hay que sacarse tiempo. Amén. Amén. Vamos a tener un estudio, después de que acabemos todo, acerca de la Biblia, cómo utilizar, cuántas horas se tarda en leer tal libro, tal libro. Eso lo vamos a ver por experiencia de personas y por mi experiencia también. Para que no diga, el hermano nomás habla, ¿acaso habrá leído todavía? No, hermanos. De acuerdo a mi experiencia también os voy a hablar. Se puede leer la Biblia. Lo primero que tienes que hacer es doblar rodillas, decirle al Señor, dame sabiduría, enséñame a administrar el tiempo. Quiero disponer, Señor, por día, media horita para leer tu palabra, para comprender, enséñame. Esto que sea un motivo para que vos empieces a leer la Biblia. Todo referido a sueños. Luego a las visiones. Eso es una manera de comprender la palabra. Perdón. Todo lo que está referido en la palabra, lo que significa. Por ejemplo, un ejemplo. En la Biblia, el mar, ¿qué se presenta? Porque a veces nos soñamos que estamos sumergidos en un mar. ¿Alguna vez ha soñado alguien? Levante su mano. El mar se presenta, por una parte, se presenta que el mundo, ¿sí o no? En Apocalipsis nos dice cuando la bestia, el anticristo, o sea, se ha presentado por una figura de una bestia, ¿sí? Sale del mar, del mundo. El anticristo, ¿de dónde va a salir? De la población mundial, de los seres humanos, de ahí van a nacer, de la tierra, del mundo. De este mundo van a nacer el anticristo. ¿Sí o no, hermanos? Ahora, la Biblia nos habla en Juan 7:38. ¿Qué nos dice? Amén. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto habló el Señor del Espíritu Santo que iban a recibir. ¿Sí o no? En este caso, el agua representa ¿qué? El Espíritu Santo. Ahora, en otra porción de Juan, el Señor Jesús habló de que nosotros, los discípulos del Señor, y los discípulos de en ese tiempo que estaba con Jesús, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. ¿Qué se presenta en el agua? La palabra de Dios. Amén.
Mira, tienen diferentes significados y hay que saber dónde corresponde. Ahora, en Malaquías, si no me equivoco, habla también del agua como representación, o sea, lo que limpia a una persona es un jabón de lavadores. Hemos hablado alguna vez. La palabra también. Entonces hay diferentes significados. ¿Y cómo lo vas a aprender? Estudiando la palabra de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Ahora, en la palabra de Dios hay un alimento que se llama trigo. Hemos estudiado la profecía, ¿se acuerdan? Del tercer sello, donde se habla de la hambruna, ¿sí? Como alimento necesario. Ahora, en el libro de Mateo 3, si no me equivoco, nos habla de la profecía de Juan el Bautista. Ya está la raíz, el hacha. Amén. Todo árbol que no da fruto será cortado. También nos habla en la palabra acerca del trigo como una representación de los hijos de Dios. Amén. ¿Sí o no, hermanos? El trigo, ¿dónde va a ser recogido? En el granero de Dios. ¿Quiénes son el trigo? Su pueblo, Israel, su iglesia. El trigo tiene diferentes representaciones. Ahora, la paja o la cizaña, que nos habla en el libro de Mateo, ¿qué se presenta? La cizaña, los hijos del mal. ¿Quién es el mal? Satanás. ¿Ves? Tienen diferentes interpretaciones. ¿Cuándo vas a aprender eso? Cuando estudies la palabra. No hay de otra. ¿Quieres saber de sueños? Estudia la palabra. No te voy a estar diciendo aquí, hermano, anda, o como otro, escuchar así, bien chistoso, lo voy a comentar algo. Pastores que recomiendan comprarse el significado de los sueños en las revistas. Yo inclusive cuando estaba a un principio tenía sueños, no entendía. Yo me compraba. ¿Por qué? Porque estaba bebé espiritual, no conocía mucho de la escritura, pero había estado incurriendo en el error. Porque los sueños, los significados de los sueños, los que venden esos libros, ¿quiénes son, hermanos? A ver, tenemos que saber la fuente antes de comprar. La gente que hace sus libros son gente metida en el ocultismo, en la brujería. ¿Sí o no, hermanos? Y ellos te dicen el significado de cuando uno tiene ropa blanca es porque se va a morir. Pero para nosotros, ¿qué es la ropa blanca? A ver, díganme, hermanos, según la Biblia, ¿qué es la ropa blanca para nosotros, los cristianos, cuando te sueñas con ropa blanca? Representa que tu corazón está limpio. ¿Sí o no, hermanos? Pero para la gente del mundo representa otra cosa. Entonces, ¿qué está fallando aquí? ¿La palabra de Dios o lo que ellos interpretan? Nosotros no tenemos que incurrir en eso. Ya es meternos en el ocultismo. Nada de estar viendo videos, qué significa esto, que lo otro. No, hermanos, los cristianos no. Por la palabra de Dios. La palabra de Dios está ahí, el significado. Y si no, por revelación del Espíritu Santo. Lo que no entiendes por medio de la palabra, Dios lo va a revelar por el Espíritu Santo. ¿Dónde nos dice eso? Juan 16, verso 3. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará y guiará a toda la verdad.
porque de Dios es la verdad, y del diablo, ¿qué es? La mentira, el engaño. ¿Sí o no, hermanos? Él nos guiará a toda la verdad, el Espíritu Santo. Primera de Juan 2:27, ¿qué más nos dice? Nos dice que la unción misma, cuando esté en nosotros, Él nos enseñará todas las cosas sin tener necesidad de que nadie nos enseñe. ¿Cuándo eso pasa? Cuando creces espiritualmente. Dios te va a enseñar por medio del Espíritu Santo, por medio de la presencia, porque la unción es la presencia de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, número 2, por revelación, por tener una comunión con Dios, por la oración, Dios te lo va a revelar. El secreto del sueño del rey Nabucodonosor, cuando vio la estatua, ¿a quién le fue revelado? A Daniel. ¿Por medio de qué? De la oración. Porque era un hombre consagrado a Dios. Por eso Dios les revela. Y hoy en día Dios nos va a revelar igual. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, las cuales nos ha revelado Dios a través de su Espíritu. ¿Dónde nos dice eso, hermanos? Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9 al 10. ¿Alguien puede dar lectura? Brevemente. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9 al 10. Para que ustedes lo queden grabado. Es tiempo, hermanos, de que graben ya textos. Ya están tiempo en el camino del Señor. Graben textos. Amén. Los textos que los bendice, que les da fuerzas. Graben en su memoria. Pídanle al Señor. ¿Alguien puede dar lectura? Capítulo 2, verso 9 al 10. Amén. Primera de Corintios 2, 9 al 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Por medio de qué vamos a ver las cosas ocultas que no conocemos? Lo que no entendemos, la interpretación del sueño y la visión, ¿por medio de qué? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a revelar ese sueño que no entiendes. ¿Amén? Número 3. ¿Cómo aprendes a interpretar? Por experiencia personal. Por eso, hermanos. ¿Por qué experiencia personal? Porque tú ya has leído la palabra de Dios, has estado en comunión o estás en comunión con Dios. Y has soñado diferentes sueños, ya han tenido diferentes significados. Por experiencia. Amén. A su nombre, a su gloria. Por ejemplo, lo que hoy en día estamos emitiendo el mensaje a través de las redes sociales. Amén. Fue por una visión que el Señor me ha mostrado. No lo entendía en ese momento. Pero, ¿cómo es Dios sabio? Fue por una visión, hermanos, que Dios me había mostrado. Voy a comentar brevemente. Yo estaba en oración al Señor. Como les he dicho, en un momento de éxtasis, en un momento aparece como una pantalla ahí. Yo me entro a la pantalla
y ahí le veo a mi hermano Alex, y yo le pregunto, Alex, tenemos que predicar la palabra de Dios. Y cómo Dios cumple esa visión. ¿Amén? Y yo no sabía cómo vamos. Había una multitud era como ¿cómo se llama la ciudad de La Paz? Ese escenario donde hay eventos. Ya me he olvidado en este momento. Coliseo cerrado, digamos. Había multitud de personas, eran niños, jóvenes, de toda clase de edad. Estaban esperando escuchar la palabra de Dios. Y no había quien les predicara. No entendía en ese momento qué era esa visión. Pero cuando ya estamos ahora, gracias por la misericordia de Dios, estamos predicando. Hermanos, se ha cumplido esa visión. Eso es por experiencia personal. Se cumple. Dice la palabra de Dios en relación a los sueños y visiones. Tu experiencia, tus sueños, ¿cómo ha sido ese sueño? Yo he soñado una vez así. Esto me ha pasado, esto significaba. Por eso es bueno, hermanos, que tengan una agenda de sueños y de visiones. Y ahí anoten todo lo que han leído, lo que en su celular han grabado, ponlo en el escrito. Porque vendrán días, hermanos, que será como un tesoro lo que hayas escrito de la palabra, tus estudios. Va a haber un tiempo en que ni la electricidad va a hacer que todo se corte. No haya YouTube, no haya WhatsApp, no haya instrumentos por los cuales nosotros podamos predicar el Evangelio. Vamos a volver a la época de la iglesia primitiva. Ellos se basaban en tablas, en hojas de papiro. Así mantenían la palabra. Por eso, hermanos, tengan un cuaderno de anotes, de textos, de estudios, de enseñanzas, porque vamos a volver a eso. ¿Amén? Dice la palabra de Dios, y escuchando, escuchen bien, una vez que ya tienes experiencia, puedes interpretar por experiencia personal. Y otra es escuchando enseñanzas de hombres guiados por Dios, por el Espíritu de Dios. No escuchar a cualquiera. Hombres, cuando le escuches decir, el Señor me mostró esta visión, aprendes de ellos. Porque ellos, hombres igual que nosotros son, que han aprendido de la palabra de Dios, ungidos por Dios. Como un ejemplo, nuestro hermano Gille, que ya partió a la presencia de Dios. Tiene enseñanzas, son de mucha bendición. Amén. Y de otros hermanos que ya partieron, de ellos también puedes aprender. Amén. Pero ojo, hay que saber discernir a quién escuchar y a quién no. Y eso solamente el Espíritu Santo te lo va a revelar. Porque otros tienen apariencia de piedad, aparentan ser hombres ungidos, pero cuando pasas tiempo con Dios, Dios te revela quién es. Y Dios te dice, sí, escúchalo. No, escucha. No debes escuchar. Amén. Entonces ya sabemos. ¿Cómo podemos interpretar? 1, por las Escrituras. 2, por revelación del Espíritu. 3, por experiencia personal. Y escuchando a hombres guiados por el Espíritu de Dios. 3 maneras por las cuales podemos interpretar sueños y visiones. ¿Para qué sirven los sueños y visiones de Dios? ¿Para qué sirven, hermanos? Lo vamos a ver. 1, para darte aviso, mensaje acerca de algo. Te quiere decir algo. ¿Cuántos? A ver, un ejemplo, quisiera que alguien me dé. ¿Alguien alguna vez se ha soñado que alguien le decía algo para que no lo haga?
y pasa eso. ¿Han tenido esa experiencia alguna vez? En tu sueño Dios te dice no hagas esto. O utiliza en tu sueño, ves a una persona. Amén. Ves a una persona que te dice algo. No se acuerdan, ¿no? Entonces Dios, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de la Biblia. A José, esposo de María, en sueños le advierte. Un ángel se le aparece a José y le dice: huye a Egipto, porque Herodes procura matar al niño que llevas. ¿Quién era el niño? Nuestro Salvador, Jesucristo. ¿Cómo le advierte? A través de un sueño. Otro, Abraham se fue a la tierra de Gerar. ¿Amén? Y dice, le enseña a su esposa a mentir. Vas a decir que eres mi hermana, porque tú eres muy hermosa. Si digo que tú eres mi esposa, no solamente a vos te van a matar, sino a mí también. Entonces, así se enseñan entre los dos y van a ese pueblo. ¿Y qué pasa? Dice que el rey le toma a la mujer de Abraham y en sueños les revela. Le aparece Dios a este rey y le dice: ¿por qué has tomado la mujer? Esta mujer que has tomado es casada. Debes dejarla ahí, porque si no lo haces, de cierto morirás. Pero si lo haces, su esposo Abraham orará por ti, porque él es profeta. Entonces, ¿qué le hace? En ese sueño, ¿cómo Dios le advierte? Que no tome a Sara por mujer. Amén. Y al día siguiente, ¿por qué no me has dicho que se lo deja ir? ¿No ve qué? Entonces le advierte. Entonces Dios te da un mensaje de advertencia o te da un aviso de algo. Amén. Para direccionar, guiar tu vida bajo la voluntad de Dios. Para que no estés desviándote, Dios a través de sueños y visiones, te direcciona por dónde debes ir. ¿Se acuerdan de ese salmo que dice: sobre ti fijaré mis ojos, te haré entender y te enseñaré por el camino por donde tienes que ir? Amén. Y nos enseña a través de los sueños y visiones, para advertirte del peligro que viene a tu vida. Amén. ¿Corría el peligro la vida de Jesús? Sí, no solamente de Jesús, de sus padres. Dios nos advierte del peligro a través de sueños y visiones. Por eso es necesario interpretarlos. Por no saber interpretar, hermanos, cometemos errores, equivocaciones y caemos en desgracia. A veces Dios nos levanta para que oremos porque el peligro está inminente y nosotros no obedecemos, nos dormimos. Y no te deja dormir el Señor. Más, 2, 3 veces inclusive te confirma que debes orar y vos durmiendo. Amén. Para exhortar, para alentar, hablar a alguien. Para eso sirve. Te exhorta. Por ejemplo, en sueños, a Labán, hermano de Rebeca, ¿se acuerdan? Jacob, su suegro de Jacob, Labán, en sueños le aparece Dios y le dice: no hables descomedidamente, no
no le ciñas a mi hijo Jacob. Porque saben, ¿no? ¿Se acuerdan? Que Jacob había trabajado 7 años por Raquel y 7 años por Lea, ¿se acuerdan? Y además le había engañado varias veces, había cambiado su salario 10 veces de Jacob. Y el Señor le da la orden de irse de esa casa a través de un sueño. Entonces en sueños le dice, le exhorta, no hables descomedidamente, porque Jacob se había huido. Y detrás de la huida, su suegro le estaba siguiendo y le encuentra. Y antes de encontrarse, le aparecen sueños a él y le dice, no le vas a hablar a mi hijo Jacob descomedidamente. Amén. Entonces le ha exhortado. A veces también el Señor te habla para alentarte. Yo en un tiempo, hermanos, en un sueño, me he visto en un monte orando al Señor. Y veo en el sueño bajar del cielo un ángel. Y el ángel me fortalece y me dice, aliéntate, ánimo, siervo del Dios Altísimo. Y ahí yo comprendí, hermanos, que había sido llamado para servir a Dios. ¿Cuándo fue revelado? En sueño. ¿Ven? Dios te alienta, te habla, para que sepas el futuro. ¿Ven? Para eso sirve. ¿Cuál es tu futuro? ¿Cómo vas a ser? Te muestra el Señor. Si mantienes una relación íntima con Él, te va a ir enseñando. Para mostrarte cosas ocultas que tú no conoces. ¿A qué me refiero esto? A cosas escondidas que tal vez tú ni siquiera te imaginas. Dios quiere mostrarte en sueños eso, para que sepas decidir, para que conozcas que Dios tiene un propósito para tu vida, para que puedas orar por alguien. Todo esto, lo que estamos viendo, hermanos, está respaldado por la palabra de Dios, para que ores por alguien cuando alguien está en peligro. ¿Amén? Dios te dice, ora por tal persona, te muestra. Me acuerdo yo, nuestro hermano Samuel, ¿se acuerdan? ¿No? Samuel Cantuta. En sueños Dios le habla y le dice, ¿por qué no estás orando por el hermano José Luis? Ore y un día da testimonio acá. Amén. Entonces Dios nos llama a orar. ¿Sí o no, hermanos? Para cambiar tu vida. La vida del apóstol Pablo, llamado antes Saulo de Tarso, ¿cómo fue cambiado? A través de una visión. Una luz resplandeciente. Ve y queda ciego. ¿Amén? Para tomar decisiones importantes bajo la voluntad de Dios. En el sueño, como una parábola, Dios te muestra. En las visiones, en las vigilias de la noche, te muestra como una parábola, como un cuentito. Pero si tú permaneces, hermano, si permaneces fiel a Dios, Dios te va a revelar el significado, así como lo reveló a sus discípulos. ¿Sí? La parábola del sembrador, ¿a quiénes les reveló así abiertamente el significado? ¿A quiénes? Jesús, ¿a quiénes les reveló el significado de la parábola del sembrador? ¿A quiénes? Todas las parábolas. A sus discípulos.
Tú tienes que ser discípulo del Señor si quieres que Dios te revele. ¿Quién es el verdadero discípulo? Y eso ya estoy reiterando 3, 4 veces, creo. ¿Quién es considerado un verdadero discípulo? El que permanece en la palabra. ¿Sí o no, hermanos? ¿Dónde nos dice eso? Juan 8, 31. ¿Bien? Entonces a ellos les va a revelar las cosas escondidas, los tesoros, lo que hemos visto en el anterior, ¿se acuerdan? Todo lo que estamos viendo, si ustedes se dan cuenta, está paulatinamente, poco a poco estamos avanzando. Y todo lo que estamos viendo, tienes que ponerlo por obra cuando ores. No es para letra muerta, para que esté guardado, empolvado en tu casa, en tu cuarto. No, es para practicarlo. ¿Amén? Para saber tu llamado y el ministerio para servir al Señor. Amén. Dios les llama a través del sueño para que sean pastores a otros los llama para que sean maestros, a otros para que alaben al Señor, ministren alabanza. Ministerio para servir al Señor. Según Efesios 6:11 nos dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas. ¿Qué más falta? Son 5 ministerios, ¿verdad? A otros maestros. 5 ministerios. ¿Cuál es tu ministerio? Porque muchas veces estamos trabajando, no es nuestro don, no es nuestro llamado, en un área equivocada. Y otros no obedecen al llamado. Dios los llama. Y Dios tiene un límite también. Cuando tú no obedeces el llamado, Dios te desecha. Y otros quieren hacerlo, el llamado de Dios, cuando ya están viejitos. Y sin embargo, Dios los ha llamado desde que eran jóvenes, niños, y no obedecen. Y otros se arrepienten de viejito y ya quieren hacer, pero ya no es lo mismo, porque las fuerzas ya no son las mismas. ¿Sí o no, hermanos? Cuando uno es joven, puede servir a Dios. Para las áreas que necesitas cambiar para estar en santidad. Dios te muestra a través de un sueño, estás en pecado, estás sucio, te muestra que tu vestidura estás a veces en tu sueño con color negro. ¿Qué se presenta el color negro, hermanos? Puede representar el pecado. Cuando nos vemos caminando en sueños, en oscuridad, ¿qué significa? Que estamos andando en oscuridad. O estamos siendo oprimidos por las tinieblas del enemigo. Puede significar diferentes cuestiones. Amén. A su nombre. Gloria. Para saber lo que tus enemigos piensan hacerte. Amén. Dios te puede mostrar en un sueño quiénes son las personas que quieren hacerte daño, maldad. Dios te lo puede revelar. Y a ver, digamos, hay gente que planea asesinarte, pero la voluntad de Dios es que tú sigas viviendo. ¿Qué va a hacer Dios? Te va a dar un sueño y te va a dar nombre y apellido y te va a mostrar lo que ellos en secreto han planeado hacerte. Y tú sabiendo eso, vas a estar apercibido. ¿Qué es lo que vas a hacer? Como hizo José, huir. O en su caso, esconderte en algún lugar. O si no, Dios te va a decir, yo voy a hacer algo en ellos, como hizo, ¿se acuerdan? El ejército asirio vino a atacar a Jerusalén, donde estaba Ezequías. Pero Ezequías se humilló, dice,
y oró al Señor. ¿Y qué pasó al día siguiente? 185,000 de los asirios fueron muertos. Los enemigos, los que habían blasfemado contra el Dios de Israel. Eso puede ser Dios. Y te puede decir tal vez, orá, porque quieren asesinarte. Orá, reprende, haz algo. ¿Ves? No había sido cosa sencilla. Dios te habla a través de sueños y visiones. Para predicar en el tiempo y lugar que Dios quiere. La voluntad de Dios es obedecerle, amén. Predicar es la voluntad de Dios. Pero la perfecta voluntad de Dios es cuándo tienes que predicar y cómo Dios quiere que prediques. ¿Qué quiere Dios que prediques? Esa es la perfecta voluntad. Hemos aprendido, a ver, un ejemplo, hermanos, los que todos estamos, las enseñanzas de la vigilia de oración, amén. ¿Cuándo hacemos la perfecta voluntad de Dios? Hermanos, hemos estudiado la palabra de Dios. La voluntad de Dios es predicar, amén. La voluntad de Dios es orar. Pero la perfecta voluntad de Dios en cuestión de la oración, ¿cuándo? ¿Qué cosas debes orar? ¿Cómo debes orar? Eso es la perfecta voluntad. ¿Pero qué es la perfecta voluntad de Dios? Ser guiado por el Espíritu. Sencillo. Él te dice cuándo debes orar, cómo debes orar, en qué tiempo debes orar. Por ejemplo, les he dicho, la vigilia de oración, no todo es de prender. Todo tiene su tiempo. ¿Y eso quién lo estabiliza? ¿Quién lo regula? El Espíritu Santo. ¿Cuántos tipos de sueños y visiones existen? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Cuántos tipos de sueños y visiones existen? Hablaremos solamente de sueños, porque lo mismo es en visiones. ¿Cuántos tipos de sueños ustedes creen que existen? A ver, denme un ejemplo. Sueños del Espíritu Santo. Número 2, del diablo. Engañosos, mentirosos. Porque el diablo igual te va a dar visiones, sueños mentirosos. Y si tú no tienes un discernimiento, vas a pensar que eso es verdad. Vas a ser engañado. Porque así como yo les he dicho, José Smith era el precursor, el líder de esta secta denominada los mormones. Fue engañado, ¿sí o no, hermanos? Por un ángel morónico, como le dicen. Él ha pensado que estaba viendo a Jesús, pero no era. Era un ángel disfrazado. Un ángel de luz disfrazado. Y otro, sueños de ti mismo. Por tanto, pensar por un problema que estás pasando, eso te sueñas. ¿Sí o no, hermanos? Eso precisamente te sueñas. ¿Cuándo se cumplen los sueños y las visiones que Dios te muestra? ¿Cuándo? Número 1, en el tiempo señalado por Dios. Todo tiene su tiempo. Lo que Dios te ha mostrado un día, se cumple tal vez al día siguiente, o al mes siguiente, o al año siguiente, o cuando transcurra cierta cantidad de años. Amén. En el tiempo, kairos de Dios. Número 2, cuando haces la voluntad de Dios. Esos sueños, si son hermosos,
Son sueños para que tú salgas adelante, donde Dios te muestra que vas a hacer cosas grandes para Él. Si tú haces la voluntad de Dios, eres obediente a Él, se va a cumplir. No se cumple por falta de obediencia, por el pecado y por haberte alejado de Dios. Hay hombres de Dios, personas que Dios les había mostrado sueños, visiones. Les había llamado para hacer cosas grandes para Él. Nunca habían obedecido el llamado. Habían sido desobedientes, el pecado entró y otros por haberse alejado de Dios perdieron las cosas grandes que Dios tenía preparado para ellos. No perdamos, hermanos, las bendiciones que Dios quiere darnos por un plato de lentejas, por este mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero aquel que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. ¿Cuándo comprendes las visiones y sueños que Dios te muestra? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a entender y comprender? Escuchen bien, ¿cuándo vas a interpretar? Cuando tienes una relación con Él por medio de la oración. Esta oración es continua, no es discontinua. A veces oramos solamente cuando nos pasan pruebas. Y cuando no estamos en pruebas, ya no tenemos ganas ni de orar. Cuando todo nos va bien, empezamos a desanimarnos. Y todavía decimos, gracias a Dios tengo todo, no me hace falta nada. Pero ¿qué dice Dios? Tú eres rico, tú dices ser rico, pero delante de mis ojos eres un pobre, miserable, desnudo, ciego, infeliz. Cuando tienes una relación continua, hermanos, vas a aprender secretos, vas a aprender a interpretar, porque vas a tener experiencia, conocimiento de Dios. Segundo, a un principio puede ser que no entiendas, eso es la verdad. Cuando uno es nuevito no entiende, ve cosas, no ve, no entiende, no comprende. Pero con el tiempo, cuando se cumpla, se llega a comprender lo que Dios te mostró. Como les he dicho del apóstol Pedro, no entendió a un principio porque era nuevito en las cosas de Dios, pero a medida que fue creciendo, llegó a saber muchas cosas. 3. Simplemente Dios no te declara nada en su soberanía. O sea, te muestra una visión, un sueño y no te dice nada. O si te muestra, hermanos, te dice, no reveles a nadie, es para ti. Por ejemplo, a otros hombres de Dios, Dios les ha revelado lo que va a pasar en el futuro, pero ellos se quedan callados. ¿Por qué? Porque el Señor les ha dicho, no hables. Como a Daniel ha dicho, no reveles. Es para el tiempo del fin. Y a vos te dice, ese sueño que te di, esa visión que te di, es para ti, no es para nadie más. Porque me has buscado, me has encontrado, te doy ese regalo. Esto es lo que significa. Pero te dice claramente, no lo avises. Y tienes que obedecer. Las voces, los truenos que vio Juan, escuchó voces, dice. Estaba a punto de escribir, dice, ¿ve? Lo que estaba mirando. ¿Y qué le dijo el Señor? No lo escribas. ¿Qué señal verdadera tiene la respuesta de Dios?
lo que has visto en tus sueños, en la visión, ¿qué señal? ¿Cómo puedes saber que es verdadero, que se va a cumplir? Número uno es cuando tienes paz en tu corazón, porque todo lo que produce paz es una respuesta positiva. Sientes paz en tu corazón, ahí sabes que realmente se va a cumplir. Cuando tiene armonía con las escrituras, se relaciona con la palabra de Dios, ahí sabes que ese sueño, esa visión es verdadera. Pero hay sueños, hermanos, que se disparan de la palabra de Dios. Otros ni siquiera tienen paz en su corazón, siguen con eso. Es un sueño que no ha sido de Dios, sino del diablo o de sí mismo. Número 3, cuando es confirmado por lo menos en 2 ocasiones. Eso es verdadero. Por ejemplo, el sueño del faraón. El primer sueño, ¿qué se le aparece, hermanos? Resumido. Hermano Jorge, ¿qué se le aparece al faraón en su sueño? ¿No te acuerdas? 7 espigas. Vacas. En el segundo sueño, ¿qué le aparece? Hermana Noé. 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. 7 vacas. ¿Y qué le dice José al faraón? Le dice, 2 veces Dios ha confirmado, lo cual quiere decir que es firme la decisión de que Dios lo cumplirá. Si te sueñas 2 veces lo mismo, es porque se va a cumplir. Tienes que tener cuidado o sentirte feliz porque Dios lo ha confirmado. Se va a cumplir. ¿Amén? Pero si cuando tú la primera vez sueñas y le dices, Señor, confírmame, no te confirma, no es de Dios. ¿Listo? Así se acabó. ¿Amén? Por eso todo es en función a la experiencia. Porque estos sueños no es porque quieran molestar a los hermanos. Todos conocemos por cultura general, ¿sí o no, hermanos? Hemos visto a Moisés varias veces hasta en películas. Número 4. Tienes revelación por tu comunión con el Espíritu. Porque oras constantemente, te separas del mundo. O sea, para interpretar, ojo, tienes que orar constantemente. Tienes que separarte del mundo. Tienes que leer la Biblia. Tienes que mantenerte en santidad delante de Dios. Solamente así vas a poder interpretar. ¿Cuáles son los lenguajes que Dios habla para alcanzar el nivel espiritual profundo en tu relación con Él? Primero, hermanos, a medida que tú vas creciendo, estás orando constantemente, Dios te va a empezar a hablar primeramente en sueños, gradualmente. Sueños es lo primero que Dios te va a mostrar cuando estás empezando a tener comunión con Dios, empezar a orar. Lo primero, sueños. Número 2, te va a empezar a mostrar visiones con los ojos cerrados, así cuando estés orando o cuando estés caminando por la calle. De repente tus ojos se van a abrir y van a ver el mundo espiritual y te va a mostrar una visión, como le mostró a Ezequiel. ¿Se acuerdan? Cuando vio la visión, cuando estaba yendo por a orillas del río Quebar, de repente dice que el cielo se abrió. Amén. Pero estaba con sus ojos abiertos. Y una vez que eso pase, hermanos, el tercer nivel, vas a empezar a escuchar la voz audible de Dios. Dios te va a empezar a hablar en
sueños, en visiones, o ahí cuando estés caminando, Dios te va a empezar a hablar. Cuando ya Dios te habla, escúcheme, tus sentidos se van a agudizar, tu olfato, tu oído, tu vista, se van a agudizar, van a ser profundos, vas a poder discernir el mundo espiritual. Número 5, se va a manifestar el Espíritu Santo en tu vida. Cuando estás predicando ahí, de repente, el Espíritu Santo te va a hablar, a tu corazón te va a decir, llama a tal persona. Amén. Llámalo porque hoy lo voy a sanar. ¿Por qué escuchas decir a hombres de Dios? Están predicando la palabra y de repente, el Espíritu Santo me ha dicho, tal persona, hoy lo va a sanar. ¿Por qué ese siervo de Dios habla así, directo, claro? ¿Por qué? Porque es una persona que ha tenido una comunión profunda con Dios. Eso es lo que va a ocurrir, hermanos. Cuando estés yendo a un lugar, no vayas, el Espíritu Santo te va a detener. No vayas, porque no es mi voluntad que vayas. Estás yendo por tu cuenta, te va a ir mal. Y si tú eres desobediente, vas a ir. ¿Se acuerdan de Josías, no ven? ¿Qué pasó con Josías? A pesar de que le mandó Necao mensajeros diciéndole que estoy haciendo esto por voluntad de Dios, porque Dios me ha mostrado, había mostrado el sueño. Habló por boca de Necao, pero el otro no obedeció. ¿Por qué? Tenía miedo tal vez, o ha dejado de tener comunión con Dios. Ahora vamos a ver 3 videos cortos por los cuales vamos a aprender algo de los sueños, de las visiones, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. Amén. Capten muy bien, entiendan lo que nos quiere decir. Compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia. Les invito a que busquen en sus Biblias el libro de Génesis, capítulo 40. Nuestra cita bíblica de hoy es Génesis, capítulo 40. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. El capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana, y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas
y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese día, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al 3er día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en manos de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Como ven, por ejemplo, el sueño del copero, los 3 sarmientos significan 3 días. ¿Se acuerdan de la parábola de la vid y los pámpanos? ¿Qué se presenta la vid? El Señor Jesucristo. ¿Amén? Las ramas que se presentan, nosotros, ¿no ven? Entonces hay diferentes significados. A su nombre hay diferentes significados, ¿verdad? Para esto significan 3 días. Para nosotros, según la palabra, se presentan, nosotros somos las ramas. Porque dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado, ¿no ve? Amén. Entonces hay diferentes significados. Entonces varía el significado. Por eso no debemos nosotros querer comparar y decir: esto va a ser para todos mis sueños. No, para cada cosa tiene un fin. Dios varía el significado. Amén. Ahora vamos a ver otra enseñanza, una visión de Cornelio. ¿Se acuerdan, no? Vamos a ver Cornelio. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Él preguntó, y el ángel dijo: tus oraciones y tus obras de beneficencia han sido recibidas como una ofrenda por Dios. Ahora, envía de inmediato algunos hombres a Jope para que hagan venir a Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón. Luego de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto
y algo parecido a una gran sábana que descendía hacia la tierra, suspendida. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como reptiles y aves. Y una voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada, nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz: tú no llames impuro lo que Dios ha purificado. Esto sucedió 3 veces, y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no se explicaba cuál podía ser el significado de la visión. Los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: yo soy el que buscan. ¿Quién los trajo aquí? Ellos le contestaron: Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a su casa para escuchar lo que tiene que decir. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje, pero Pedro hizo que se levantara. Ponte de pie. Le dijo: Solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: Sabes muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me mostró que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando me llamaron, vine sin ninguna objeción. ¿Puedo preguntarles para qué vine? Cornelio contestó: Hace 4 días estaba en mi casa orando, a esta misma hora, a las 3 de la tarde. De repente, delante de mí un hombre vestido con ropa brillante apareció y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Mandé a llamarte inmediatamente y has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es nuestro Señor. Conocen el mensaje que se difundió por Judea, desde Galilea, luego del bautismo, que predicó Juan, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo, con poder, y como anduvo haciendo el bien, y sanando a todos aquellos oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al 3er día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a testigos escogidos por Dios, por nosotros que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos. Los defensores de la circuncisión se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió:
¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Amén. Y para terminar, con los ojos cerrados. Levántate y come mucha carne. Son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Y aquel hombre que bajó de las nubes del cielo? ¿Quién es? Él es el Hijo del Hombre. A él será dado el dominio, el honor y el reino. Su dominio es un dominio eterno que no pasará. Y su reino es tan poderoso que no será destruido. Y el cuarto animal nunca vi nada parecido. El cuerno que creció hizo que los otros cayeran. Las palabras terribles que profirió. El cuarto reino será diferente a todos los otros. Él devorará la tierra y la hará pedazos. Los cuernos son los reyes que se levantarán. Pero surgirá otro rey que los abatirá y proferirá palabras contra el Altísimo. Él destruirá hombres de Señor, cambiará los tiempos y la ley. Todos serán entregados a sus manos, y por un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. ¿Todos? Pero no te preocupes, Daniel. El rey maléfico será destruido, y el juicio se restablecerá. ¡El reino de Dios será eterno!
hablar de este tema de los sueños y visiones es amplio. Vamos a hacer otro estudio posteriormente cuando terminemos todo, y ahí vamos a ver y analizar los sueños que hemos tenido. Yo en el Señor espero que pongamos en obra todo lo que estamos escuchando. ¿Amén? Todo esto lo que estamos viendo, hermanos, estos puntos, 13 puntos que vamos a ver, están en las vigilias de oración. Eso es lo que vamos a experimentar. ¿Amén? Quisiéramos que cerremos nuestros ojitos y agradezcamos al Señor por este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos realizar este estudio de los sueños y las visiones, cómo interpretarlos, Señor. Hemos aprendido de acuerdo a tu palabra, Señor. Todo está escrito en tu palabra, Señor. Tú conoces mi corazón. Todo está basado en todo el estudio que personalmente me has permitido hacer acerca de los sueños y las visiones los anteriores meses, Señor. Padre, lo he hecho con mucho amor para mis hermanos y para los televidentes en las redes sociales, Señor. Que estas enseñanzas pueden entrar en sus corazones, que puedan, Señor, aprender de los sueños, de las visiones, Padre. Porque tú estás hablando en estos últimos tiempos, Señor. Los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Gracias por todo, Señor. Porque tú hablas, tú tienes un lenguaje por el cual tú hablas. Y uno de esos lenguajes son los sueños y las visiones, Señor. Señor, no sabemos el futuro que depara el mundo, pero si nos mantenemos constantes, sabremos, Señor. Si está en tu voluntad dar aviso al mundo, lo haremos, y si no, será guardado en nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos. Paz de Dios. Shalom.